fijaos, a mí esta es la combinación que más me gusta, pero todavía estoy pendiente porque creo que le voy a quitar el cuello, ¿vale? Para sacar el cuello de la camisa, ¿vale? Hacer el cuello sencillo, solo una vuelta de puntos bajos y sacar el cuello. No solo esta porque sea blanca, puede ser de otro color. Y además así, fijaos con el color blanco debajo, cómo se aprecia, qué bonito queda el detalle, ¿verdad? Esta es mi opción ganadora. Entonces depende, ya sabéis que tenéis muchas opciones para poder llevarlo. Entonces, por ejemplo, yo con este cuello, pues por ejemplo, me lo pondría con una camiseta negra de manga corta, si lo queréis hacer, por ejemplo, para verano en versión algodón, ¿vale? O también, por ejemplo, con un jersey negro o una camiseta de manga larga negra, ¿vale? Entonces, también lo podéis llevar por dentro o por fuera para que se vea más o menos el detalle de aquí, según os guste, veis como aquí llevar una prenda más suelta. ¿Vale? Además es que esta tiene como unas motitas negras, ¿vale? A mí me encanta. ¿Vale? Esta camisa es de mango, pero de hace unos años. Es que a mí me encanta y si me gusta, yo no la voy a dejar de llevar. Yo no me compro cada año lo que se lleva, que a lo mejor es más feo y no te gusta. ¿Qué tal? Me encanta. Fijaos, el detallito, ¿veis? Esto es lo que yo os decía, depende de por dónde queráis hacer el largo, ¿vale? Así que nada, si se ve por aquí alguna hebra es porque creo todavía que voy a deshacerlo para sacarme el cuello y ya en la foto ya veréis cómo queda sin el cuello. La verdad es que me gustan las dos. Bueno, fijaos, finalmente me he decantado por la opción del cuello sencillo de los puntos bajos, pero esto es porque yo lo quiero usar así con camisas, me gusta con el cuello por encima, ¿vale? Pero si quisiera usarla más con prendas sin cuello, pues me encantaría la del cuello negro sin duda, ¿vale? Entonces, ¿a vosotras cuál os gusta más, con cuello o sin cuello? Dejádmelo en comentarios y os leo. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3,5 milímetros y un hilo indicado para aguja de crochet de 2 a 4 milímetros. Bueno, monas, fijaos, esta es la primera parte de nuestro proyecto de hoy, que es el delantero, ¿vale? Entonces he comenzado para mi talla con 74 cadenetas y he realizado 73 puntos bajos. A continuación voy a trabajar un número de vueltas en puntos bajos hasta llegar, en mi caso, a 27 centímetros o cada una la altura de sisa que necesite, ¿vale? A continuación lo que he hecho ha sido dejar esas mosquecitas para poder encajar aquí, para que se encaje en nuestro chaleco correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, unos 3 centímetros, ¿vale? Todo esto lo dejaré en unas tablas para cada talla, ¿vale? Aunque hay cosas que serán un poco a ojo sobre vuestro cuerpo, como hemos visto otras veces, ¿vale? Que os lo probaréis e iréis viendo. Igualmente pasará con el cuello, ¿vale? Yo os dejaré como orientación lo que he trabajado y lo que puede ser más o menos para cada talla, pero luego está en vuestro cuerpo, cada una somos diferentes, así que bueno, o sea, tomadlo como una referencia. Así que yo he trabajado luego 20 centímetros hasta el hombro, ¿vale?
y he hecho este cuello a la caja recto para que no haya ningún problema si en caso de ser principiante, ¿de acuerdo? Entonces he dejado aquí como unos 5 centímetros en recto. Si sois más experimentadas, pues podréis hacer alguna disminución, algunas vueltas aquí, ¿vale? Y si os gusta más abierto o más cerrado, lo mismo os digo. Esto es decir, yo me lo voy probando todo el tiempo, ¿de acuerdo? Vista el delantero, que es la mayor complicación, la espalda, yo en este caso, además, como os digo, lo estoy haciendo para que cualquiera lo sepa hacer. Que si estás empezando hoy con el crochet, lo puedas hacer. Así que nuestra espalda es las mismas medidas, todo que os voy a dejar, pero sin hacer disminución en el cuello. En el caso que os quede muy cerrado, tenéis la opción de quitar aquí detrás alguna vueltecita respetando el mismo número de puntos que en el delantero, ¿vale? Así que no tiene pérdida, ¿vale? Es casi recto, solo esa mosquecita que en este caso a mí me equivalía a 5 puntos que le quito a cada lado, ¿de acuerdo? Pero bueno, cada una, que son 3 centímetros, ¿vale? Lo que necesitéis. Entonces, una vez que tenemos delantero y espalda, es tan fácil como siempre que vamos a coger y vamos a unir por nuestros hombros. Una vez que tengamos ya estas dos piezas unidas por los hombros, viene lo que a mí más me gusta, que ya va a ser darle esos toques y esos acabados que van a hacer que quede mona monísima. Fijaos, aunque lo he explicado alguna vez, vamos a ver brevemente cómo hacer esta costura entre los hombros por el lado derecho, ¿vale? Y queda muy bien. Lo primero es venir aquí al primer punto, ¿vale? Y siempre hay que asegurar y dar así un par de vueltecitas, ¿vale? Y lo fijamos, ¿vale? Y entonces a partir de aquí va a consistir en ir cogiendo punto de un lado, punto del otro, pero así, el cuerpo de nuestro punto bajo, ¿veis? Entro y lo voy cogiendo así, ¿vale? Me vengo aquí al primero, vuelvo al otro lado, a la espalda y cojo también así mi primer punto, ¿veis? De derecha a izquierda. Vengo al siguiente de este lado, del delantero, vuelvo a la espalda, ¿veis? Y voy así, punto por punto, hasta terminar todo mi hombro. ¿Y veis cómo va quedando? Fijaos, este ya terminado. A mí la verdad es que me gusta bastante este tipo de costura y lo estoy utilizando mucho últimamente, porque aparte que lo puedes tejer por el lado derecho, queda muy bien. Y luego ya sabéis, como siempre, cuando terminemos nuestras costuras, nos probemos, vemos que nos entra el cuello bien, pues vamos ocultando, veis aquí, en este trozo que queda, vamos de un lado para otro ocultando nuestras hebras.
Bueno, monas, fijaos, a continuación vamos a hacer lo que es todo nuestro borde decorativo, ¿vale? Entonces, se puede hacer de muchas formas, pero yo voy a empezar aquí en esta esquinita de aquí abajo y voy a ir bordeando todo. Veis que únicamente hemos hecho las costuras de los hombros, ¿vale? Entonces, voy a hacerlo como en una pieza entero, seguramente de 2 vueltas completas y después ya veremos, ¿vale? Cómo hacer alguna vueltecita más, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que prestar especial atención en cómo vamos a trabajar, por ejemplo, esta esquinita de la sisa, como esta de aquí, las esquinitas de abajo, ¿vale? Y cómo tendremos que adaptar, pues si nos falta o nos sobra algún punto, pues tenemos que echarle ingenio como siempre, ¿de acuerdo? Y adaptarnos un poco a la muestra que vamos a hacer. Ya veréis cómo os va a encantar el resultado final. Y es un proyecto muy sencillo y con esta cenefa veréis que va a quedar monísimo. Fijas, vamos a comenzar con nuestro borde decorativo, ¿vale? Con otro color en mi caso. Yo dejo un palmo como siempre y hago un nudo corredizo para añadir hilo, ¿veis? Y me vengo aquí al lateral, ¿veis? Está en mi sisa, pues aquí debajo, en mi esquinita, ¿veis que el lateral no se cierra? Lo cerraremos luego. Pues en mi esquinita añado mi hilo, en este caso de color negro, y levanto 3 cadenitas, ¿vale? Y voy a hacer luego a continuación, cojo hilo y hago 1, 2, lazadas y paso y cierro con una cadeneta, ¿vale? Ahora veréis el motivo completo. Voy a venir aquí en el lateral, ¿vale? Que se intuyen bien las vueltas y me voy a saltar 1 y 2. Y en la tercera voy a hacer un punto alto. Cojo hebra, vuelvo a saltarme 1 y 2 y en el tercero voy a hacer lo siguiente. Saco una lazada, ¿veis? Cojo hebra, entro, saco 2, cojo hebra, entro, saco 3 y cogiendo hebra la paso por todo y voy a dar 1 y 2 cadenetas. Vuelvo a entrar en el mismo punto de base y hago 1, 2 y 3 pasadas. Paso por todas y con una cadeneta cierro. Vuelvo a saltarme 1 y 2 de base y en el tercero hago un punto alto. ¿Veis? Si voy a ir repitiendo este motivo, ¿veis? Me salto 2. En el tercero comienzo otra vez con mis 3 lazadas, 2 cadenetas y en el mismo punto 1, 2 y 3 cierro, hago cadeneta, me salto 2 de base y en el tercero punto alto, ¿veis? Voy a seguir así hasta llegar a la esquinita de mi sisa, ¿de acuerdo? Y esta luego la cerraremos este motivo a la vuelta, ¿vale? Cuando demos toda mi vuelta. Fijaos, hemos llegado a nuestra sisa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿veis? Vamos a hacer zoom y entonces he hecho coincidir más o menos, si os dais cuenta, ahí el último punto alto y tengo que hacer una esquina. Entonces, 2 cadenetas, hago un segundo punto alto en el mismo punto y otras 2 cadenetas y trabajo otro punto alto. ¿Veis? He trabajado 3 puntos altos ahí porque me ha coincidido el punto alto. Si me hubiera tocado este motivo, habría hecho lo mismo con este motivo, ¿de acuerdo? De nuevo me salto 2 puntos, trabajo aquí el motivo de las 3 lazadas
las 2 cadenetas y de nuevo 1, 2 y 3 lazadas, cierro con una cadeneta y ya veis que me queda un punto hasta aquí, hasta mi esquinita. Entonces, ¿qué me toca? Punto alto. Pues lo que voy a hacer es, fijaos, tenemos que hacer, pues mira, dentro aquí y hago un punto alto sin terminar y aquí a este otro punto, a este otro lado, o si no, fijaos, no, voy a adelantarme un punto aquí, ¿vale? Esto tenéis que ir porque cada una, ¿veis? Entonces voy a contar 1, 2, en el anterior hago mi motivo, ¿veis? No siempre son cosas fijas, hay que saber tocar a veces para que nos coincidan, ¿vale? Cierro, entonces dejo solo uno, ¿veis? Y ya estoy justo antes del punto de mi esquina. Hago un punto alto sin cerrar, ¿veis? Si la última lazada, este es el de la esquina, en el siguiente, igual punto alto sin cerrar y, ¿veis? Cierro juntos, ¿vale? Entonces ya me salto 2 y vuelvo a hacer mi motivo de las 3 lazadas. 1, 2, ¿vale? 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Entonces 1, 2 en el tercero punto alto, ¿veis? Ahora que me toca, una vez que hemos salvado ya la parte de mi sisa, ¿veis? Ahora tenemos que continuar hasta ver que nos coincide justo aquí en la costura del hombro, ¿vale? Porque como es simétrico, tenemos que buscar que nos quede simétrico. Entonces tendrá que haber algún punto que me coincida justo aquí en medio, ¿vale? Para hacer igual un lado y otro y no tener luego complicaciones. Así que voy a seguir y ahora nos vemos cuando llegue aquí a este punto de mi sisa, ¿veis? Es donde se une el delantero con la espalda, perdón, de mi hombro. ¿Veis que estamos llegando ya a la costura? Vale, entonces, a ver, ¿qué me queda aquí? Pues tengo 1, 2, aquí hago 2 y 3 lazadas, 2 cadenetas, ¿vale? 1, 2 y 3, cadeneta para cerrar y 1 y 2, no me puede coincidir más exacto, ¿veis? Entonces voy a coger como, puedo entrar ahí o justo en la costura, ¿veis? Y aquí se había quedado como un poco abierto, pues voy a coger justo como de los dos, hago ahí el punto alto justo en la costura, ¿vale? Entonces ya, ¿qué hago? Pues voy a replicar lo que llevo de momento desde aquí abajo, ¿veis? Pasando por la esquinita, por mi sisa, hasta aquí, hasta el hombro, lo voy a replicar justo hasta la esquina de la espalda de aquí abajo, ¿vale? Y nos vemos aquí para ver cómo hacer esta esquinita. Fijaos, ya estamos aquí en la otra esquinita, como habíamos dicho, ¿vale? Vamos a hacer, entramos en la esquina, 2 y 3 lazadas, cierro, ¿veis? Y hago 2 cadenetas y vuelvo a entrar en el mismo punto, 1, 2 y 3, cierro todo y hago otras 2 cadenitas. Vuelvo a coger hebra y hago de nuevo, a ver que no se enrede el hilo, 1, 2 y otras 3 lazadas que vuelvo a cerrar, en este caso solo con una cadeneta, ¿veis? Y así he hecho mi esquinita. Es el mismo motivo, pero tiene
digamos, una tercera hoja, igual que hacíamos en esta otra esquina de la sisa con los puntos altos, ¿vale? Tenemos que jugar con eso. Si nos toca punto alto o si nos toca nuestros bodoques, digamos. Entonces, vamos a continuar con la misma secuencia. Vamos a dejar 2, 1 y 2. En el siguiente hago punto alto. Bueno, aquí queda muy forzado, ¿veis? Hay que saber también, ¿veis? Aquí voy a contar más bien y dejo solo 1. ¿Veis? Queda así más natural que si hago 2, ¿vale? Eso lo tenéis que ir viendo. Ahora sí que dejaremos 2 entre medias, pero en la siguiente esquina, ¿veis? Hay que favorecer que la forma que no se deformen nuestras piezas, ¿vale? Hay que ser flexibles e ir viendo. Bueno, ya estamos terminando nuestra primera vuelta, ¿vale? Me salto 2, punto alto. Entonces comienzo con 1, 2 y 3 lazadas que cierro y hago 1, 2 cadenitas. Veis que he cogido también la hebra blanca para dar más rigidez ahí, para que se quede más seguro. Perdón, vale, 2 cadenitas, me falta el central. 1, 2 y 3 y cierro haciendo 2 cadenitas, ¿vale? Entonces voy a cerrar aquí con punto deslizado. Fijaos, pues como siempre la tercera cadeneta, ¿vale? Y vamos a dar una segunda vuelta que será muy parecida, ¿vale? Pero tendremos que ir viendo algunas salvedades, sobre todo en las esquinas, que son los puntos más conflictivos, ¿vale? Los tramos rectos va a ser sencillo, vamos a trabajar este motivo aquí dentro, ahora vamos a ver. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando nos encontremos aquí estos 3 pétalos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues trabajar 2 en el central y 1 aquí en estos 2 huecos, ¿vale? Entonces, como estoy aquí, pues ya puedo levantar 3 cadenetas y hacer 1 y 2 lazadas y cierro con una cadeneta, ¿vale? Y voy a venir aquí, que me toca ahora punto alto, pues haré punto alto sobre punto alto y vengo aquí y voy a hacer el mismo motivo, pero aquí dentro. 2, 3, paso por todo y hago 2 cadenetas y vuelvo a repetir. 1, 2 y 3. Cierro, ¿vale? Y me toca, sigo punto alto, ¿vale? Entonces voy a ir repitiendo el mismo motivo de la primera vuelta hasta llegar a mi esquina, que veremos cómo procedemos hasta llegar aquí a mi sisa, igual que hicimos antes. Fijaos, cuando llego aquí a la sisa que he hecho punto alto en este punto alto y en el último. Y en el central, ¿veis? Lo que hago son 2 puntos altos y todo esto separado por 2 cadenetas, 2 cadenetas, 2 cadenetas, ¿vale? Entonces, continúo, como vemos aquí este motivo, lo repito, pero aquí dentro, ¿vale? 2, 3 lazadas, a 2 cadenetas, repito, 1, 2 y 3. Cierro y
venir aquí y trabajar un punto alto. Y voy a venir aquí y voy a trabajar este con normalidad, haciendo mis 3 lazadas, las 2 cadenetas, 2, 3, a ver, porque hasta que no haga un poquito más, ¿vale? Pues sí, así me gusta más. Vale, porque antes había probado hacer otra cosa así, me parece que respeta más la forma, así que vamos a ir así. Ya sabéis cómo trabajar las esquinas en la segunda vuelta. Fijaos, una vez que he trabajado 2 vueltas, ¿vale? Que me miden como unos 2 centímetros en todo el perímetro, lo que voy a hacer es trabajar una distancia, cada una a su gusto, ¿veis? Voy a hacer 2 vueltas más a cada lado, pero más cortita, ¿veis? No sé si voy a dejar hasta aquí o cogeré un poquito más, eso es vuestro gusto, ¿vale? Dependerá, os digo que todavía estoy dudando entre dejar, fijaos, unos 17 o unos 20 desde mi sisa, ¿vale? Eso ya os digo que es a vuestro gusto. Bueno, mona, fijaos qué cosa tan mona, de verdad. Finalmente lo que he hecho ha sido, veis, las 2 filas que hemos hecho en todo el borde y luego he hecho una fila para un lado y otra fila desde el otro, ¿vale? También por el lado derecho una y por este lado, por el lado derecho una fila y las he unido, ¿vale? Esto lo tenéis que ir viendo vosotras, ¿vale? Cada una si os gusta más ancho o más estrecho. Y además le he bajado un poquito, ¿veis? Finalmente lo que he dejado, ¿veis? Libre son unos, bueno, contando el borde, unos 13 centímetros, ¿vale? Porque estaba dudando, pero es verdad que también quiero que quede un trozo que se vea, que lo estás dejando, ¿vale? Pero también que se vea esta parte, que queda muy bonita. Entonces, finalmente, ahora lo veremos. Yo lo he cosido ahora para hacer la prueba y creo que lo voy a dejar con puntos bajos por el lado revés, ¿vale? Con mi aguja, con la misma aguja que estoy tejiendo todo el tiempo, con la de 3,5 milímetros, ¿vale? Así que fijaos, no tiene pérdida, ¿vale? He dejado 3 motivos, pues ahora ya en el otro lado igual. Fijaos, este de aquí no, lo he bajado uno más, ¿vale? Marco ese y aquí atrás igual, ¿vale? Y voy a hacer por este lado, cogeré hilo aquí, hago una fila y en este por el lado derecho añado el hilo aquí y hago la fila, ¿de acuerdo? Fijaos, este lateral, ¿vale? He empezado lo que voy a hacer solo una fila o quizá luego podría hacer 2 o las que quiera cortas, ¿no? ¿Vale? Desde el marcador en el lateral. Y fijaos, como en la segunda vuelta completa que hice, ¿veis? Para marcar la punta de aquí, ¿veis? En el lado sisa, como he trabajado, que aquí en estos 3 puntos altos, en el central hacía 2, ¿vale? Para seguir respetando ese pico, igual que aquí pasaba de 2 a 1, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que llego aquí y yo lo que quiero es continuar mi trama, ¿vale? Y me encuentro esto. Como quiero hacer el lateral, pues voy a trabajar aquí en este punto alto un motivo de nuevo de mis 3 lazadas. Vaya, siempre que grabo se me engancha el hilo. Esto es la ley de Murphy.
1, 2 y 3, ¿vale? Cierro con cadeneta y entonces aquí en esta V en el centro, o si queréis en el punto alto, ya hacemos un punto alto y yo ya saco hilo porque sé que solo quiero hacer una en este lado, por eso voy en este sentido para hacerlo del lado derecho, ¿vale? Ya corto una hebra, como siempre os digo, considerable para luego ocultarla, ¿vale? Y ahora voy a mi lado delantero, es el que me queda, veis que tengo aquí el marcador, pero claro, aquí tengo que empezar al revés. ¿Veis? Tengo que empezar en mi sisa para ir por el lado derecho. Vale, pues no pasa nada. Como siempre, de nuevo la hebra y voy a repetir lo mismo que he hecho, ¿vale? Simétrico. Entonces, ¿qué haría? Pues entro en la V y o bien hago 3 cadenitas. Aquí en este punto voy a hacer mis 3 lazadas, 2 cadenitas y repito el motivo. 1, 2 y 3 cadeneta para cerrar y ya sigo normal, punto alto en punto alto y mi motivo de las 3 lazadas y las 2 cadenetas donde toca, ¿vale? Y trabajaremos así hasta este punto alto donde tengo el marcador. ¿Veis? Cuando trabajo el último punto alto donde tengo mi marcador, vuelvo a hacer lo mismo, cojo hebra, saco, ¿vale? Y sabéis, más de un palmo para poder ocultar con comodidad luego las hebras con nuestra aguja y me acabo de equivocar. Bueno, ya la he cortado, pero bueno, mi intención era con la misma venir, fijaos, cojo mi prenda, ¿vale? Y por el lado revés voy a coser con puntos bajos, ¿vale? Y esto lo dejo para vosotras porque no se va a ver como en negro. A mí me encanta la combinación, pero bueno, da muchos problemas para verlo. Entonces, bueno, lo podéis coser con aguja o con puntos bajos por el lado revés, ya lo que más rabia os dé. Bueno, monas, fijaos, ahora vamos a ver cómo hacer este bolsillito que es opcional, ¿vale? Lo hacemos aparte y lo cosemos. Entonces, siempre vais a poder dejarlo o quitarlo si nos gusta al final, ¿vale? Porque si lo hubiéramos incluido ya en el diseño ya no nos queda otra. Así que para ello lo que he hecho, fijaos, las medidas son como unos 9 centímetros de ancho y la parte blanca 2 centímetros, ¿vale? 9 por 2, ¿vale? Entonces, fijaos, es tan fácil como que cogemos nuestro hilo blanco, dejamos un palmo y vamos a trabajar 19 puntos bajos. Para ello haremos 20 cadenetas de inicio. Una vez que tenemos nuestras 20 cadenetas, vamos aquí al punto de atrás, ¿veis? A la segunda y hacemos en la tercera hebra. Hacemos nuestro primer punto bajo y así iremos haciendo punto bajo tras punto bajo hasta terminar nuestra fila y tener 19 puntos bajos. Ya hemos terminado nuestra primera fila y vuelvo a contar y veo que efectivamente tengo mis 19 puntos bajos, ¿vale? Giro, ¿vale? Y podemos levantar cadeneta o no y trabajar de nuevo nuestros 19 puntos bajos, ¿vale?
Yo en total trabajaré 4 filas de 19 puntos bajos. Bueno, fijaos, ya he terminado mis 4 vueltas de 19 puntos bajos, ¿vale? Y ya es el momento de coger mi hebra y cortamos nuestro hilo, ¿vale? Como siempre que lo podáis ocultar. Y ahora es el momento de comenzar con nuestro hilo color negro, ¿vale? Para hacer este detallito que le hemos hecho aquí a nuestro bolsillito. ¿De acuerdo? Si no queréis hacerlo. ¿Y qué pasa? Nosotros hicimos este número de puntos en múltiplo de 6 más 1, por eso tenemos los 19. Para que nuestro motivo, ¿veis? Como siempre, para añadir hilo, ¿veis? Vengo aquí al primer punto, ¿vale? Y o bien hago las 3 cadenetas o el falso punto alto, lo que queráis. Voy a hacer el falso punto alto, me salto 2 puntos en el tercero, 3 lazadas, 2 cadenetas y las 3 lazadas, cierro con una cadeneta, me salto 2 y en el tercero punto alto, ¿vale? Y repetiré esto mismo otras 2 veces más. Y ya para terminar, fijaos, hago aquí en el último el punto alto, ¿veis? Ya he hecho 3 veces esa repetición, saco hilo y ya sabéis el palmo de siempre y cortamos, ¿vale? Y después con nuestra agujita ya ocultamos las hebras, cada una en su color, ¿vale? Y entonces veis que ya nos queda venir como aquí tenemos el mismo bolsillito, ¿vale? Y entonces solo nos quedaría, después de ocultar nuestras hebras, lo podéis coser como queráis. Fijaos, yo he dejado aquí 5 centímetros, más bien, sí, 6 centímetros desde aquí abajo y 3 centímetros con respecto al lado, pero esto es a vuestro gusto, ¿vale? Y posteriormente, cuando lo tengamos antes de coser, yo le he puesto la perlita, pero también lo podéis coser después y así si no os gusta lo cortáis, pero bueno, no hay problema porque se puede cortar igualmente y poner un botoncito que tengáis o el avalorio que queráis o no poner nada, ¿vale? Y dejarlo así. Bueno, monas, fijaos, aquí he trabajado el cuello súper sencillo que simplemente le he dado puntos bajos en color negro, ¿vale? También lo podéis hacer en el mismo color del chaleco si no queréis que se note, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a ver, ¿vale? Nada, básico. Empezamos o en la mitad de la espalda o por aquí en un ladito, ¿vale? Y luego se cierra con punto deslizado, como siempre, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver una opción que es, ¿vale? Hacer el cuello un poco con el mismo motivo que hemos estado trabajando, ¿vale? Que queda también monísimo, ¿vale? Y así os dejo 2 opciones. Bueno, fijaos, aquí he colocado 2 marcadores en los 2 puntos centrales de mi cuello, ¿vale? Porque tengo un número par. Si tuviéramos un número impar, podríamos dejar uno libre y marcar los 2, uno a cada lado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto van a ser el punto de inicio
de mi vuelta para mi cuello y el punto final, ¿vale? Podemos trabajar en este caso en el sentido que queramos porque como vamos a hacer ida y vuelta, ¿vale? Pues ya trabajáis así o girando, ¿vale? Por ejemplo, pues yo voy a trabajar girando, ya por manía. Entonces, veis, lo que vamos a hacer es muy fácil, ¿vale? Introduzco mi aguja ahí en ese marcador y vamos a ir como siempre. Dejamos el palmo y, ¿veis? Añado mi hilo, pero bueno, pues lo añado por el lado trasero. Vale, podemos quitar el marcador, era simplemente para ver cómo va. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar todo el tiempo, ¿vale? Da igual el número de puntos que nos hayan salido, ¿vale? Lo que haremos será trabajar la misma secuencia de siempre, es decir, en este caso podemos en lugar de las 3 cadenetas, fijaos, voy a quitar el marcador que lo vemos claro y solo nos molesta. Entonces, para que se quede ahí un poquito más rígido, porque es un inicio o final de vuelta, pues hago punto bajo, cadeneta y entrando en las 2 hebras hacemos y tengo lo que yo llamo mi falso punto alto, ¿vale? Para que quede un poco con más cuerpo. Entonces me voy a saltar un espacio y vamos a repetir mis 3 lazadas, ¿vale? Y cierro como siempre 2 cadenetas y repito mi 3 lazadas, 2, 3, cierro cadeneta, me salto un espacio y en el siguiente punto alto, ¿vale? Veis que aquí la secuencia queda mucho mejor. ¿Veis? Solo con un espacio, ¿vale? Por eso os digo que hay que ser, en cada caso tenemos que ver lo que estamos trabajando, ¿vale? No lo vais a creer, pero me coincide. 1, 2, 3. ¿Vale? Si no, ya os digo que simplemente tener un poquito de vista y saltarnos algún punto antes. ¿Veis? Una vez que lleguéis y veis los que os faltan o sobran de puntos, pues siempre se amaña un poco. ¿Vale? Entonces, veis, tengo uno y ya llego a mi marcador rosa. Lo quito y trabajo ahí mi punto alto. Y lo que hago es girar y levanto, punto bajo, cadeneta y de nuevo punto bajo, ¿vale? Y tengo otra vez un falso punto alto porque así me va a quedar el cuello más, ¿vale? Mejor que si hago las cadenetas que queda ahí mucho más endeble, ¿vale? Y continúo con mi motivo en el otro sentido, repitiendo todo el rato lo mismo. Bueno, aquí estoy terminando una cuarta vuelta, ¿vale? Punto alto. Y vamos a ver, antes de nada, cómo queda, ¿vale? Hombre, la verdad es que queda muy mono, ¿vale? Yo es que no sé si decidirme por cuello sí, cuello no, ¿vale? Después lo veremos a ver qué opináis. Entonces, ahora también podríamos trabajar a lo mejor una vuelta con puntos bajos, ¿vale? En todo el borde, ¿o no? Es que queda tan mono así que muchas veces
No sé qué deciros. Si yo ya cortaría el hilo, ¿vale? Sobre todo lo primero ahora mismo que yo suelo hacer es, fijaos, para que esto no se salga. Y antes de ver si voy a cortar el hilo o voy a hacer una vueltecita de puntos bajos o algo, ¿veis? Coloco marcador y eso ya no se sale, ¿vale? Y entonces ahora me lo pruebo y ya veo si me gusta, si no. Si vuelvo al cuello básico de solo la vuelta de puntos bajos, ¿vale? Y luego dependerá de con qué ropa os lo vais a poner. Porque claro, yo he hecho pruebas y a mí este cuello me gusta con una prenda y sin embargo el otro cuello me gusta más con otra. Entonces, ¿con qué os vais a poner habitualmente? O le vais a dar más juego a este chaleco, ¿vale? Eso es importante siempre que lo veáis. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestro chaleco terminado. Todavía no sé si le dejaré este cuello o el básico con puntos bajos. Así que espero que os haya gustado, que lo hagáis en todos los colores. Os he dejado dos opciones monas, monísimas, ¿vale? Si no estáis suscritas, suscribíos y darle a like. Muchas gracias, monas.